A todos, que el Señor les bendiga. Qué rico es compartir el día sábado con nuestra verdadera familia, la familia de Dios. Y me sentí hoy muy halagada con esos detalles tan bonitos. Ese detalle que me acaba de dar la niña me rectifica que mi verdadera familia está en la iglesia adventista. Y también mi familia carnal, que mi papito después no se sienta mal. Bueno, mis queridos hermanos, en esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios en un tema muy bonito, muy maravilloso, en el cual nos enseña a confiar en las promesas que el Señor nos da. Yo creo que el Señor a diario nos da promesas, a diario nos da bendiciones, pero a veces como sus hijos somos desagradecidos y desconfiamos de esas promesas. En esta mañana he titulado una pregunta: ¿confiamos en las promesas? Y esa respuesta solamente la tienen ustedes, y al transcurrir el tema nos vamos a dar cuenta si realmente confiamos en las promesas o realmente dudamos de esas promesas. Allí donde estamos vamos a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, te damos las gracias nuevamente, Señor, por este día maravilloso que nos regalas. Queremos, Señor, pedirte en este momento que nos ayudes a entender tu palabra y que nos ayudes a entender tu voluntad. A veces, como tus hijos, dudamos de la voluntad tuya, Señor, dudamos de tus promesas, pero hoy queremos, Señor, aprender a confiar en las promesas que tienes, sobre todo en esa bendita promesa de que Jesús volverá pronto. Gracias, Señor, te invitamos a este lugar para que nos acompañes y que te quedes también en cada una de las iglesias adventistas donde se predica el Evangelio. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, en la Biblia nos habla de una mujer en el cual Dios le regaló una promesa maravillosa que nos ha dado a todas las mujeres. Vamos a hablar un poco de Sara, la esposa de Abraham. Sara era una mujer que confiaba en Dios, amaba en Dios, así como lo hacía Abraham. Pero lastimosamente Sara era una mujer estéril. Y cuando en ese periodo, en ese tiempo que ella estuvo, cuando se veía que una mujer era estéril, era una mujer desdichada, triste, se sentía mal, y más cuando tenía un esposito. Y en ese tiempo, las mujeres que eran estériles las hacían como a un lado, las miraban raro, esa mujer no, como que no sirve, como que para los hijos y para el hogar, como que no. Y eso la hacía entristecer. Pero un día vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 15, versículo 5. Dios le dio una maravillosa promesa a Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 5. Dice así: y lo sacó fuera y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y agregó: así será tu descendencia. ¿A quién le decía? A Abraham. Así será tu descendencia. ¿Quiénes nos hemos puesto de pronto en la tarea de contar las estrellas del cielo o la arena del mar? Es imposible, ¿cierto? Porque son tantas que no las podemos contar. Y esa tarea le mandó Dios a Abraham: cuenta las estrellas y así va a ser tu descendencia. ¿Será que cuando el Señor da esa promesa a Abraham, cómo se sintió en ese momento Abraham? Feliz, dichoso de saber que iba a tener una gran descendencia. En este versículo Dios le da la promesa tanto a Abraham como a Sara, pero lastimosamente esa promesa se tuvo que hacer esperar.
Ellos pensaban que esa promesa iba a ser realidad en muy poco tiempo, pero realmente esa promesa se tuvo que hacer esperar. Y en ese momento Sara se sentía más indignada, empezó a desfallecer en esa creencia, esa promesa, y se empezó a afanar. ¿Por qué si el Señor nos dio esa promesa a nosotros dos, por qué la está haciendo tardanza, con tarde? No me la está haciendo de una vez, ella la quería ya. Pero no fue posible esa promesa en el momento. Sara se sintió muy frustrada y ella empezó como a decir, bueno, voy a darle una manita a Dios para que esa promesa se haga realidad en Abraham. Y en el libro Patriarcas y Profetas, la página 141, el capítulo 13, si de pronto los hermanitos desean leerla allí en casita, este libro nos amplía un poco más sobre qué pasó con Sara, porque quiso ayudarle al Señor a que esta promesa fuera realidad. Dice, Abraham había aceptado sin hacer pregunta alguna la promesa de un hijo, pero no esperó a que Dios cumpliese la palabra en su oportunidad y en su manera. ¿Qué pasó con Abraham? No esperó. Fue permitida una tardanza para probar su fe en el poder de Dios, pero fracasó en la prueba. Entonces, había la esperanza, había la promesa, pero se sintieron como que ya estamos, los años transcurren, estamos viejos, ya como que hijos no vamos a poder tener. Y se afanaron y fracasaron en esa prueba. Pensando que era imposible que se les diera un hijo en su vejez, Sara surgió como un plan mediante el cual se cumplirá el propósito divino, que una de sus siervas fuese tomada por Abraham como esposa secundaria. Aquí nos habla de la poligamia. La poligamia es el adulterio. Y dice que la poligamia se había difundido tanto que había dejado de considerarse pecado. Violaba, sin embargo, la ley de Dios y destruía la santidad y la paz de las relaciones familiares. Lastimosamente, Sara quiso que Abraham pues tuviera su descendencia, pero no con ella, sino la buscó como una segunda opción a Abraham. ¿Cómo nos sentiríamos nosotras? En mi caso, si yo me pusiera en los pies de Sara, me sentiría mal. Porque si yo me caso con mi esposo es para estar los dos nomás, los dos junticos. Pero si la buscamos ayuda, ya ahí por esa parte la familia, hay una fractura en la familia. Pero Sara estaba con el plan de que Abraham debía tener su descendencia. El casamiento de Abraham con Agar fue un mal. ¿Fue un qué? Un mal, no solo para su propia casa, sino también para las generaciones futuras. Halagada por el honor de su nueva posición como esposa de Abraham y con la esperanza de ser la madre de la gran nación que descendería de él, Agar se llenó de orgullo y jactancia. En vez de pronto ser una ayuda sumisa, alguien, bueno, vamos a ayudarle a Sara porque no puede tener hijos. No, ella se llenó, fue de orgullo y dijo, yo soy la mujer de Abraham y yo soy la que sí le voy a dar hijos a Abraham. ¿Cómo se sentiría Sara? Terrible. Y trató a su ama con menosprecio. Desde ahí empezaron los problemas de Sara, Agar y Abraham. Los celos mutuos perturbaron la paz del hogar que una vez había sido feliz. Viéndose forzado a escuchar las quejas de ambas, Abraham trató en vano de restaurar la armonía. Aunque él se había casado con Agar e instancias de Sara, ahora ella le hacía cargos como si fuera él culpable. Entonces, ¿quién era el culpable? Abraham, le estaban echando la culpa, pero la verdadera culpable era Sara. Sara deseaba desterrar a su rival, pero Abraham se negó a permitirlo.
pues Agar iba a ser madre de su hijo, que él esperaba tiernamente sería el hijo de la promesa. Entonces, hasta aquí, hermanos, hemos analizado una historia bastante dura, bastante difícil, en la que, ¿será que ese era el propósito de Dios? Ese no era el propósito de Dios. Era una prueba que era para los dos y fracasaron en esa prueba, en ese intento. Sin embargo, era la sierva de Sara y la dejó todavía bajo el mando de su ama. El espíritu arrogante de Agar no quiso soportar la aspereza que su insolencia había provocado. Y como Sara la afligiese, huyóse de su presencia. Se fue al desierto y mientras solitaria y sin amigos, descansaba al lado de una fuente. Un ángel del Señor se le apareció en forma humana, diciéndole a ella como Agar, sierva de Sarai, para recordarle su posición y su deber, le mandó: vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. No obstante, con el reproche se mezclaron palabras de consolación. Oído a Jehová su aflicción. Multiplicaré tanto tu linaje que no serás contado a causa de la muchedumbre. Y como recordatorio perpetuo de su misericordia, se le mandó que llamara a su hijo Ismael, o sea, Dios oirá. Eso es lo que significa el nombre de Ismael, Dios oirá. En este momento de esta historia, vemos que un ángel se le presentó ¿a quién? A Agar, porque Agar también se sentía mal, porque esa pelea con Sara era constantemente. La una le tiraba a la otra y la otra también, y era una situación muy, muy desconcertante y muy difícil. Sin embargo, Dios también tenía un plan con Agar y también tenía una esperanza para su hijo. Y le mandó el ángel que volviera otra vez a su sitio, a su lugar. La historia no termina ahí, sigue diciendo la historia. Cuando Abraham tenía casi 100 años, se le repitió la promesa de un hijo y se le aseguró que el futuro heredero sería hijo de Sara. Principalmente la promesa se le había hecho a Abraham y a Sara. Ellos no entendieron la promesa y casi cuando Abraham tenía 100 años, volvió y le recordó la promesa, que iba a tener un hijo ¿con quién? Con Sara, que Sara era la que le iba a dar ese hijo que iba a tomar la descendencia. Y nuevamente Dios le recordó a Abraham que iba a tener un hijo con Sara. Pero Abraham todavía no comprendió la promesa, todavía Abraham no comprendía esa promesa. En segundo pensó en Ismael, aferrado a la creencia de que por medio de él había de cumplirse el propósito misericordioso de Dios. O sea, Abraham pensaba que su linaje, su descendencia iba a ser de Ismael. Pero mire qué maravilloso es el Señor. En su efecto, por su hijo exclamó: ojalá Ismael viva delante de ti. Como todo padre, amaba también a su hijo Ismael y pidió por él. Nuevamente se le dio la promesa en palabras inequívocas. Nuevamente Dios le dijo a Abraham: ciertamente Sara, con nombre propio, Sara, tu mujer, te parirá un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él. Sin embargo, Dios se acordó también de la oración del Padre en cuanto a Ismael. Dijo: también te he oído, he aquí que bendeciré y lo pondré por gran gente. Qué grande es el amor de Dios. A pesar de que la promesa, ellos la distorsionaron, quisieron hacer su propia voluntad, el Señor también pensó en Ismael.
también escuchó ese ruego que Abraham hacía por su hijo Ismael. En ese momento, cuando Dios rectifica esa promesa, Sara soltó la risa. ¿Por qué creeríamos que Sara se rió de esa promesa? Porque parecía algo imposible. Si yo soy estéril, no puedo tener hijos, es imposible tener un hijo. La edad. O sea, ella tenía en su mente que era imposible tener un hijo. Primero, por su avanzada edad, y segundo, porque tenía un problema de fertilidad. Pero Dios es Dios y de ahí no lo podemos discutir. Cuando Dios también se le presentó a Abraham diciéndole nuevamente, tú tendrás un hijo con Sara, ella se rió y le preguntó, ¿por qué te ríes, Sara? ¿No confías en mí? ¿No confías en el Señor? Y esa risa también tuvo un poco de temor, porque sin embargo ella había hecho malas cosas. Si la promesa fue para ella, para su esposo, ¿por qué tenía que ponerle otra mujer a Abraham? Dios contestó a Sara y le respondió que su hijo iba a ser Isaac. En ese momento, cuando Sara realmente entiende que el Señor, la promesa se le había dado a ella y a Abraham, su corazoncito salta de alegría cuando ya ella sabe que está en embarazo, que está encinta. Ya ahí empieza a creer Sara que realmente Dios es un Dios de poder, que esa promesa se hizo posible, pero siempre hay un pero vienen las consecuencias, porque la promesa era para ella, para Abraham. Ella quiso ayudar y en ese momento ellos fallaron en un punto de los mandamientos, que es no adulterarás. Y como hubo ese adulterio ahí con la sierva de Sara, pues vienen las consecuencias. Hasta hoy en día se han presentado las consecuencias en los pueblos lejanos, lo que es Israel, lo que son los judíos, los árabes, andan en guerra. Ellos siempre han andado en guerra. Entonces tanto los judíos, que son como los descendientes de Isaac, y los árabes, los descendientes de Ismael, siempre han andado en disputa. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Trae consecuencias la desobediencia? Trae consecuencias. El Señor nos perdona y dice que echa a lo profundo de la mar lo que nosotros hemos hecho, pero las consecuencias quedan. Y tenemos que soportar esas consecuencias. Sara tuvo que soportar esas consecuencias, pero por fin confió en esa promesa maravillosa. Vamos a ver 3 aspectos en los cuales Sara denotó el error de esa promesa. Entonces, la primera, siempre debemos confiar en Dios, siempre. Pase lo que pase, así yo esperé algo pero resulte otra cosa, siempre debo confiar en Dios. Sara no lo hizo. Sara no confió en el Señor y quiso que Abraham tuviera descendencia con otra mujer, más no con ella. Entonces, no confió en el Señor y por eso se acarrearon. Bueno, si le doy mi sierva, cumple su tarea de darle un hijo a Abraham y listo. Ella yo creo que pensó eso, pero no sucedió eso. ¿Qué pasó con Agar? Se enalteció y dijo, ahora yo soy la patrona, ahora yo soy la que le voy a dar el hijo a Abraham. Entonces yo creo que Sara no se esperaba esa actitud de la sierva, porque se suponía que la sierva era sumisa, humilde, hacía caso, obedecía. No, ella lo al contrario, ella se enalteció. Segundo, depender totalmente de Dios cada día y tener la seguridad de que Dios cumplirá sus promesas. ¿Cuál fue el error de Sara? No depender
de esa promesa. De pronto al principio creyó, ay, voy a ser la madre, pero a pesar de que pasaba 1, 2, 10, 20, 50 años y no se hacía la realidad, pues ella dijo, no, el Señor, tal vez la promesa no era para mí, para Abraham sí, pero para mí no. Entonces ahí debemos depender totalmente del Señor cada día. Y tercero, no buscarle ayuda a Dios. No tengo hoy para el arriendo. Ay, voy a sacar prestado. Te estamos ayudándole al Señor. Confiemos en el Señor. El Señor siempre pone en nuestras manos la solución. Siempre. Y cuando nos pase algo así, tengamos un testimonio, contémoslo. Porque muchos de nuestros hermanos, de nuestras familias, desconfiamos del Señor. Desconfiamos de sus promesas. Vamos a buscar algunas promesas que el Señor nos ha dado en la Biblia, en el cual hoy queremos irnos convencidos de este lugar de que Dios cumple sus promesas. Y aunque a veces las tengamos por tardanza, como tenemos la segunda venida de Cristo, confiemos de que muy pronto el Señor Jesús vendrá. Amén. Vamos a buscar en Isaías. Yo quisiera que 5 hermanos me ayuden a buscar estos textos. Isaías 41:10. Otro hermano que me busque o hermana, Jeremías 29:11. Otro hermanito o hermana, Hebreos 10:23. Otro, segunda de Pedro 3:9. Y el último, Mateo 7:7. Entonces, Isaías 41:10, ¿qué promesa nos da el Señor? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré por la diestra de mi justicia. Amén. Qué maravillosa promesa nos da el Señor aquí. Como dice, empezando la promesa. No temas. No temas. ¿Y qué tenemos nosotros? Temor, tenemos miedo. Todos los días tenemos miedo. No temas que yo estoy contigo. Así no veamos a Dios, así no veamos los ángeles que nos acompañan, el Señor siempre está con nosotros. No desmayes, y qué linda esta frase, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. En mi versión dice que te fortalezco. A veces sentimos tristezas, como desánimos, como que no queremos luchar más, como que queremos de ver este mundo tan cruel. No sé si los hermanos ven noticias. Personalmente no me gusta ver noticias porque siempre que escucho noticias son noticias malas, feas, sobre todo en estos días que hay una alerta de que hay que cuidar mucho a los niños, se están robando los niños. Esta promesa la debemos hoy en día hacer más para nosotras. No temamos, que el Señor está con nosotros. No desmayemos, que Dios nos fortalece. Siempre Él nos sustentará, siempre nos sostendrá con la diestra de su justicia. ¿Algún día nos hemos ido a acostar de pronto sin comer? Sin nadita de comer, que ustedes digan, no, hoy no probé comida, ¿por qué? Bueno, porque uno quiere es diferente, pero el Señor siempre le va a dar algo, siempre. En pandemia el Señor nos cuidó. Amén, ¿cierto? En pandemia yo creo que todos, si le preguntamos a cada uno de los hermanos y amigos que nos acompañan, ¿qué testimonio o qué tiene para contarnos? Yo creo que todos tenemos algo por contar. Nomás el hecho de que estamos hoy aquí con vida, eso da mucho que hablar. Ya es un testimonio. ¿Cuántas personas de pronto en la enfermedad desfallecieron? ¿Cuántas familias enteras murieron por este mal que llegó? Y nosotros hoy en día estamos aquí de pie, amén. Y estamos sanos, gracias al Señor. La segunda promesa, Jeremías 29:11, ¿qué nos dice? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Esa es otra maravillosa promesa. El Señor conoce nuestros planes. El Señor conoce lo que vamos a hacer hoy en día. ¿Y qué nos dice?
Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza hoy en día? Cristo Jesús. Nuestra esperanza que muy pronto, a veces mis hijas dicen, mamá, pero es que la Biblia dice que muy pronto y no viene. Yo le dije, ¿saben por qué no viene el Señor? Porque por amor a los que no lo conocen, está esperando. Solo por amor a esas personas. Y de pronto por amor a uno, porque uno todos los días debe estar estudiando, estarse preparando y a veces uno no lo hace. Y por amor a nosotros es que el Señor no ha venido. Pero yo sé que muy pronto, porque se están cumpliendo las pruebas, se están cumpliendo todo lo que dice Apocalipsis, todo lo que dice la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra y yo sé que el Señor viene pronto. Amén. Tercera promesa, Hebreos 10:23, ¿qué nos dice? (10:23) Mantengamos firmes en cual la profesión de nuestra esperanza, porque Él es el que prometió. Amén, qué maravillosa promesa. ¿Cómo nos debemos mantener? Firmes. ¿En qué nos debemos mantener firmes? En la esperanza que profesamos. Porque ¿quién es fiel? El que prometió. Dios es fiel, nos ha prometido y Él es fiel. Le prometió a Sara que le iba a dar un hijo y le cumplió. Le cumplió tarde, pero le cumplió. A su tiempo. A veces como seres humanos no sabemos esperar. Ese es el problema de nosotros los seres humanos. No sabemos esperar, nos desesperamos, pero el Señor siempre cumple su promesa. Así como nosotros de padres debemos cumplir lo que le prometemos a nuestros hijos. A veces cometemos ese error. Le prometo y los niños, ay, papá, usted no cumple ni años, nos dicen a veces. Entonces debemos ser como el Señor, cumplir lo que prometimos. Si prometimos serle fiel al Señor, debemos cumplírselo, porque ¿a quién se lo prometimos? Al Señor. Cuarta promesa, segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no rechaza sus promesas, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan Al arrepentimiento. Amén. El Señor no demora en cumplir su promesa. Como algunos la tenemos por tardanza, sino que es paciente con ¿quiénes? Con nosotros. Él es paciente con nosotros, porque Él quiere que nosotros todos los días estemos arrepentidos. ¿Será que el Señor es maravilloso? ¿Es amoroso? ¿Será que ama a sus hijos? Si nomás analicemos todo lo que el Señor Jesucristo tuvo que padecer en la muerte. Fueron 6 horas de padecimiento donde sufrió muchísimo. Esta semana hubo semana de oración en Palestina y a mí me tocó el tema del martes. Fue un tema durísimo. Cuando yo lo estaba estudiando, tremendo, porque la piel sentía como si me lo estuvieran haciendo a mí. Todo lo que el Señor Jesucristo padeció, nomás cuando lo castigaron con, no recuerdo cómo es que se llamaba, con el azote, que tenía plomo en las puntas y pullitas. Eso le arrancaba los pedazos de piel. Exactamente, nomás sentir eso. Si una mujer siente cuando tiene un hijo es doloroso, pero yo digo que esos azotes son más dolorosos. Y padecer 6 horas. Fueron 6 horas las que padeció Cristo Jesús. Fuera de eso, cargar esa cruz, fuera de eso, los clavos que le pusieron en sus manitos, uno de sus hombros fue dislocado, cuando murió le atravesaron una lanza, o sea, fue algo terrible, terrible lo que él padeció. Y Dios nos dio a su Hijo por amor a ¿quiénes? A nosotros.
Entonces debemos siempre pensar, nunca dudemos en el amor de Dios, nunca, hermanos. De verdad que por más problemas que tengamos, por más dificultades, no dudemos que Dios no tarda en cumplir su promesa. Y por último tenemos Mateo 7:7 que nos dice. El Mateo trae muchas promesas muy maravillosas. Y esta no es la excepción. Mateo 7:7 que nos dice. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. ¿Qué debemos estar haciendo? Pidiendo. ¿Y qué se nos dará? Las promesas. Pedid y se os dará. El Señor está afirmando eso, que si pedimos, Él nos lo va a dar. Busquemos y que vamos a hallar lo que estamos pidiendo. Pero también hay que saber qué pedimos, porque hay 3 clases de oraciones. Las que el Señor nos dice sí, las que el Señor nos dice no y las que el Señor nos dice espera. ¿Cuál de esas 3 oraciones fue para Sara? Esperar. Debes esperar. Pero a veces no esperamos. A veces somos como los niños cuando quieren una torta, un chocolate. Espérese después del almuerzo. Espérese, no se esperó, se comió el almuerzo, después le hizo daño. Ah, no vio que yo le dije que se esperara. Así nos pasa a nosotros como a los niños pequeños. Dice, hallaréis, llamad y se os abrirá. El texto 8 dice, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Qué maravillosa promesa. Incluso en el título de esos textos, hasta el 11, dice, pedid y os dará. Queremos, hermanos, que hoy nos vayamos convencidos de estas maravillosas promesas. En la Biblia hay, si nos ponemos a detener, nos dan aquí las 6 de la tarde y no acabamos de leer todas las promesas que el Señor tiene en la palabra del Señor. Yo sé que cuando ustedes se sientan tristes, porque nosotros tenemos sentimientos y a veces llega ese sentimiento de tristeza, de desosiego, de desaliento, abramos la Biblia, que el Señor siempre nos va a poner en nuestra vista la promesa indicada. Háganlo, hermanos, y verán. Yo lo he hecho, lo he experimentado y me he llevado unas sorpresas que le digo, ay, Señor, usted es tan lindo y tan maravilloso que realmente no dudo en seguirlo siempre. No dudo. Confiemos en sus maravillosas promesas, hermanos, y veremos que así tengamos los problemas que tengamos, así tengamos las dificultades que tengamos, el Señor siempre obrará bien para sus hijos. Hoy en día, más que nunca debemos estarnos aferrando a esas promesas. Se vienen tiempos difíciles o estamos ya viviendo tiempos difíciles. Nomás con nuestras familias tenemos guerra, a veces por nuestro creer, por estar creyendo en la palabra del Señor, porque nosotros creemos es en lo que dice acá. No lo que dice de pronto algún hermano, un pastor, no, yo creo es en lo que dice la Biblia. Que Dios pone siervos para estudiar su palabra es otra cosa, pero debemos creer siempre en lo que dice la Biblia. Como dice mi papito, no comamos entero, mastiquemos bien, leamos. Si yo no entiendo un texto, leo 5 textos más arriba a ver qué es lo que me trata de decir el Señor, pero siempre busquemos la ayuda divina. Siempre que vayamos a leer la Biblia, oremos. Señor, dame la inteligencia, dame la sabiduría para entender tu palabra. A veces no la entendemos, pero porque la queremos leer así de rapidez, no. Sentémonos, busquemos el espacio, démosle el primer lugar al Señor y verán, hermanos, que el Señor hace maravillas en nuestras vidas. Y nunca dudemos que Él no va a cumplir su palabra. No hagamos como Sara, no le ayudemos al Señor. Esperemos en sus promesas que el Señor nos la va a cumplir. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quiero invitarlos para que cantemos el himno de finalizar nuestro culto divino, que es el himno 172.